En las ruinas congeladas de Stalingrado, el poderoso sexto ejército alemán encontró su fin, no en un estallido de gloria, sino en el hambre, la rendición y un sufrimiento inimaginable. Más de 91.000 soldados alemanes fueron hechos prisioneros a principios de 1943, marchando hacia el cautiverio bajo las despiadadas manos de sus captores soviéticos. Pero para la mayoría, la rendición no fue el final de su pesadilla, sino solo el comienzo. Lo que les esperaba era un mundo de marchas forzadas, hambre, enfermedades y trabajo extenuante en los vastos campos de prisioneros de la Unión Soviética. Pocos sobrevivirían, aún menos regresarían alguna vez a casa. Los hombres que una vez lucharon por la visión de conquista de Hitler se convertirían en cambio en peones de otra guerra, una de propaganda, castigo y aniquilación. ¿Cómo soportaron estos hombres años, y a veces décadas, de cautiverio? ¿Y qué brutalidades enfrentaron a manos de los soldados soviéticos? El cerco de Stalingrado, el fatídico comienzo de la caída definitiva de Alemania. En la mañana del 19 de noviembre de 1942, la Unión Soviética lanzó la Operación Urano, una contraofensiva meticulosamente planeada para rodear y aniquilar al sexto ejército alemán en Stalingrado. El Ejército Rojo, bajo el mando de los generales Zhukov y Vasilevsky, atacó los flancos de las fuerzas alemanas, dirigiéndose a las vulnerables divisiones rumanas e italianas que custodiaban el perímetro exterior. Mal equipadas y sin preparación para la embestida soviética, estas unidades del eje se desmoronaron bajo el peso de miles de tanques e infantería soviéticos. En cuestión de días, las fuerzas soviéticas avanzaron rápidamente, convergiendo en la ciudad de Kalach el 23 de noviembre, sellando efectivamente el Kessel, el caldero alemán. Dentro del cerco, más de 250.000 soldados alemanes y de sus aliados del eje quedaron atrapados. El otrora orgulloso sexto ejército, la punta de lanza de la ofensiva de Hitler en la Unión Soviética, estaba ahora a merced del Ejército Rojo y del implacable invierno ruso. Los suministros se agotaban rápidamente a medida que la comida, el combustible y la munición escaseaban. Los soldados buscaban desesperadamente algo comestible, recurriendo a comer caballos, corteza de árboles e incluso ratas para sobrevivir. El frío era tan brutal que la congelación se convirtió en un asesino silencioso. Los soldados hambrientos sucumbían a heridas infectadas, mientras las enfermedades se propagaban sin control. En una situación desesperada, Adolf Hitler se negó a permitir la rendición. Desde su cuartel general en Prusia Oriental, ordenó a su general Friedrich Paulus, comandante del sexto ejército, resistir hasta el último hombre. Para levantar la moral de sus tropas, Hitler les prometió que la Luftwaffe de Hermann Göring abastecería a los sitiados por aire. Sin embargo, esta promesa no era más que una ilusión. La Luftwaffe, incapaz de alcanzar sus objetivos de entrega y desbordada por la magnitud del desastre que se cernía sobre Stalingrado, solo logró transportar una pequeña fracción de las 800 toneladas diarias de suministros necesarias. Pan mohoso, patatas congeladas y, con suerte, un puñado de carne de caballo eran las miserables raciones que recibían los soldados famélicos. Las semanas pasaban y la desesperación dio paso a la desesperanza. Las cartas enviadas a casa hablaban con palabras desgarradoras de los horrores del cerco. La mayoría de los soldados entendían que el rescate nunca llegaría. Algunos optaron por el suicidio antes que la muerte lenta por inanición. Otros simplemente se congelaron en la nieve, demasiado débiles y agotados para levantarse. El sexto ejército no sucumbió en una gran batalla, sino bajo el frío, el hambre y la enfermedad. A finales de enero de 1943, el Ejército Rojo había apretado su cerco sobre el Kessel y lanzó incesantes asaltos para aplastar a los defensores alemanes restantes. Hitler ascendió a Paulus al rango de mariscal de campo con la implícita orden de luchar hasta la muerte, pero lo dejó ante una agonizante decisión. Desafiando las órdenes de Hitler, Paulus se rindió el 31 de enero de 1943, cuando su cuartel general fue rodeado y sus hombres estaban muertos o moribundos. Los últimos restos de la resistencia alemana en Stalingrado colapsaron 2 días después. De los 91.000 soldados alemanes capturados, menos de 5.000 volverían a ver su tierra natal.
Stalingrado no fue solo un desastre militar, sino un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Otro mito se había derrumbado: la supuesta invencibilidad nazi. La larga marcha hacia Berlín había comenzado. Sin embargo, para aquellos que habían deseado la paz y se habían rendido, la guerra aún no había terminado. La rendición en Stalingrado, de soldados alemanes a prisioneros de guerra derrotados. El otrora poderoso sexto ejército alemán había sido despedazado, reducido por el hambre y atrapado entre las ruinas de Stalingrado a finales de enero de 1943. Habían soportado el frío extremo, los implacables ataques soviéticos y una lenta agonía de inanición durante meses. Su comandante, el general Friedrich Paulus, había obedecido las órdenes de Hitler de resistir la ciudad a toda costa, hasta que ya no hubiera forma de hacerlo. Ahora, cercados y sin esperanza, se enfrentaban a una elección: rendirse y desobedecer al Führer o luchar hasta el último aliento. El 31 de enero de 1943, las fuerzas soviéticas asaltaron el cuartel general del Sexto Ejército, ubicado en el sótano de los grandes almacenes Univermag en Stalingrado. En presencia de oficiales soviéticos, Paulus, quien antes había comandado a 250.000 soldados, permanecía inmóvil. Unas horas antes, Hitler lo había ascendido a mariscal de campo, una señal clara de que debía morir antes que rendirse. Ningún mariscal de campo alemán había capitulado jamás. Sin embargo, agotado y desilusionado, Paulus tomó su decisión. Sin munición, sin suministros y sin refuerzos en camino, se entregó a los soviéticos junto con su Estado Mayor. Decenas de miles de soldados alemanes siguieron su ejemplo, arrojando sus armas y emergiendo de sótanos, edificios destruidos y trincheras excavadas por toda la ciudad. Con los ojos hundidos, la piel congelada y uniformes harapientos apenas eran reconocibles. Levantaban las manos, temblaban de frío y hambre. El 2 de febrero, la última resistencia alemana se desmoronó y la batalla de Stalingrado terminó. Más de 91.000 soldados alemanes, junto con miles de tropas rumanas, italianas y húngaras, se convirtieron en prisioneros de guerra. El destino de estos hombres no fue el mismo para todos. Algunos fueron tratados humanamente, alimentados y atendidos por soldados soviéticos que los veían como simples humanos castigados por la guerra. Otros no tuvieron tanta suerte. Muchos en el Ejército Rojo ardían en deseos de venganza. Habían visto sus ciudades destruidas, a sus familias asesinadas y a sus compañeros morir congelados en la nieve. Para ellos, los alemanes no merecían piedad. Se reportaron casos de prisioneros fusilados, apuñalados con bayonetas o ejecutados en el acto. A algunos les arrancaron las botas y los abrigos, dejándolos morir congelados en el frío. Para quienes sobrevivieron a la rendición, la pesadilla apenas comenzaba. Durante meses de hambre, sus cuerpos se habían debilitado y ahora eran obligados a marchar a través de la nieve profunda, saliendo de las ruinas de Stalingrado. Los endurecidos guardias soviéticos tenían poca paciencia para los rezagados. A los que no podían seguir el ritmo se les disparaba o simplemente se les dejaba morir. La nueva batalla ya no era contra el enemigo, sino contra el hambre, el agotamiento y el despiadado invierno ruso. Por primera vez en la guerra, un ejército de campaña alemán había sido completamente destruido. La catástrofe de Hitler marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, pero para los soldados que sobrevivieron a la batalla, la rendición solo significaba el inicio de otro calvario. De los 91.000 prisioneros tomados, menos de 5.000 regresarían alguna vez a Alemania. Para todos ellos, rendirse no fue el fin de la guerra, sino el inicio de una nueva pesadilla. Las marchas de la muerte de Stalingrado, un largo y cruel camino hacia el cautiverio. La lucha por Stalingrado había terminado, pero para los 91.000 soldados alemanes que se rindieron, el verdadero desafío apenas comenzaba. Con la Unión Soviética devastada por la guerra y sin apenas recursos para su propia población, no había forma de proporcionar alimento o refugio para tantos prisioneros. Sin trenes ni vehículos disponibles, solo quedaba una opción: marchar. Marchar cientos de kilómetros a través de la estepa helada, en medio de ventiscas, hambre y agotamiento. Apenas horas después de la rendición del 2 de febrero de 1943, comenzaron las marchas forzadas.
Los prisioneros eran empujados por sus captores soviéticos, quienes, endurecidos por la guerra, no sentían compasión alguna por ellos. Para los guardias, estos hombres no eran más que invasores, responsables de la destrucción de su tierra. No existía ningún sistema organizado para el cuidado de los soldados alemanes. En su lugar, eran reunidos en largas columnas de prisioneros que en algunos puntos se extendían por kilómetros y eran dirigidos a campos de tránsito improvisados. Las condiciones eran brutales. Las temperaturas del invierno ruso caían por debajo de menos 30 grados Celsius, menos 22 grados Fahrenheit. Sus abrigos y botas habían desaparecido, perdidos en combate o robados por los soldados soviéticos en busca de venganza. La mayoría vestía únicamente sus raídos uniformes de verano. En un intento desesperado por protegerse del frío, se envolvían los pies con harapos, pero era inútil. Cada paso sobre las carreteras heladas enviaba ondas de dolor a través de sus cuerpos debilitados por la inanición. Pronto, el hambre y la sed se volvieron insoportables. Los guardias soviéticos apenas proporcionaban alimento, arrojando ocasionalmente trozos de pan congelado al suelo para que los prisioneros se pelearan por ellos. Quienes no podían luchar, no comían. Conseguir agua era igual de difícil. Muchos prisioneros se veían obligados a comer nieve para mantenerse hidratados, empeorando su ya frágil estado de salud. Con cada kilómetro recorrido, los más débiles comenzaron a caer. No había tiempo para detenerse por los moribundos. Los guardias disparaban a aquellos que se desplomaban o simplemente los dejaban atrás. A lo largo del camino hacia el cautiverio, los cuerpos de los caídos quedaban abandonados, congelados en la nieve, sus rostros cubiertos por ventiscas. Registros posteriores mencionan que paracaidistas capturados fueron abandonados y quedaron petrificados en la nieve, con los ojos vacíos mirando a la nada. Los supervivientes se aferraban unos a otros en busca de calor durante la noche. Muchos se acostaban y simplemente nunca volvían a despertar. Sus cuerpos, debilitados por disentería, tifus y neumonía, eran presa fácil de las enfermedades que se propagaban sin control. Con cada día de marcha, más hombres desaparecían en el invierno ruso. Después de semanas de sufrimiento, los que lograron sobrevivir llegaron a los campos de tránsito. Pero su calvario estaba lejos de terminar. Aquellos que habían resistido las marchas forzadas ahora se enfrentaban a nuevos horrores, hambre, enfermedades y el insoportable peso del cautiverio. Sin embargo, de los 91.000 prisioneros tomados en Stalingrado, casi 2/3 murieron entre la rendición y su llegada a un campo permanente. El infierno de los campos de prisioneros soviéticos, hambre, sufrimiento y supervivencia contra toda esperanza. El resultado de aquellas brutales marchas desde Stalingrado fue que los soldados alemanes que sobrevivieron llegaron a su siguiente calvario: los campos de prisioneros de guerra soviéticos. Beketovka, Frolovo y Oranki estaban esparcidos por el vasto interior de la Unión Soviética y, junto con otros, se convirtieron en el lugar de descanso final para decenas de miles. Ya habían sufrido durante meses hambre y exposición a los elementos y sabían muy bien que su tormento estaba lejos de terminar. En estos campos murieron por enfermedad, agotamiento y desesperación, no por balas ni bombas. Beketovka, cerca de Stalingrado, fue uno de los campos de tránsito más infames. Supuestamente solo un lugar de paso hasta que los prisioneros fueran trasladados, pronto se convirtió en un sitio de muerte masiva por falta de atención médica y hacinamiento extremo. Muchos de los prisioneros estaban demasiado débiles para mantenerse en pie, apiñados en barracones helados y privados de alimento. Los enfermos morían en agonía porque no había nada que pudiera hacerse. Sucumbían a la disentería y al tifus, que se propagaban sin control. Describían su pesadilla como tener que pisar cadáveres solo para encontrar un lugar donde acostarse. Cada mañana, los guardias soviéticos arrastraban los cuerpos sin vida de la noche anterior fuera de los barracones, tomándolos por las piernas como si fueran leña. Frolovo, otro campo de tránsito, también fue un lugar de sufrimiento extremo. Miles de soldados alemanes, incluidos oficiales de alto rango, murieron de hambre. La Unión Soviética sufría su propia crisis alimentaria y alimentar a los prisioneros no era una prioridad. Incluso cuando había algo disponible, la ración diaria consistía en una sopa aguada de repollo podrido con un pequeño pedazo de pan seco.
Muchos prisioneros, desesperados por llenar el estómago, recurrieron a comer aserrín, hierba e incluso retales de cuero de sus propias pertenencias. Los más débiles, incapaces de competir por la escasa comida, se desmoronaban lentamente en la agonía de la inanición, consumidos hasta la muerte por su propio cuerpo. El antiguo monasterio ortodoxo de Oranki fue transformado en un campo donde los prisioneros alemanes eran desgastados tanto física como mentalmente en una campaña de guerra psicológica. Fue allí donde los soviéticos comenzaron un proceso sistemático de reorientación política de los prisioneros, buscando quebrar su lealtad a Hitler y convertirlos en propagandistas antifascistas. Se hacía una selección de prisioneros, particularmente oficiales y hombres con educación, quienes eran aislados y sometidos a interminables sesiones de adoctrinamiento. Aquellos que cooperaban recibían un mejor trato por parte de los oficiales soviéticos, quienes les predicaban sobre los fracasos del régimen nazi y el poder del comunismo. Desesperados por sobrevivir, algunos prisioneros, al darse cuenta de la terrible verdad, se convirtieron en participantes dispuestos, uniéndose al Comité Nacional por una Alemania Libre, una organización creada para difundir propaganda soviética entre las tropas alemanas. Pero otros se negaron a ceder y resistieron, soportando las duras condiciones sin traicionar a sus compatriotas. Sin embargo, estos reaccionarios no solo eran vistos como explotados por los ricos, sino que además eran etiquetados como enemigos y sometidos a castigos aún más severos. Algunos fueron enviados a campos de castigo en Siberia, donde la supervivencia era casi imposible. La desesperación flotaba pesadamente en el aire de todos estos campos. No pasó mucho tiempo antes de que los prisioneros fueran apenas sombras de lo que una vez fue la imparable Wehrmacht, figuras esqueléticas vestidas con harapos, con ojos hundidos y rostros vacíos. Muchos se aferraban al sueño del rescate, de regresar a casa con sus familias, pero para la mayoría la libertad estaba aún a años, si no décadas, de distancia. De los 91.000 soldados capturados en Stalingrado, solo unos 5.000 lograrían regresar a Alemania en algún momento. El sufrimiento de los que murieron terminó en los páramos helados del cautiverio. Para los que sobrevivieron, los recuerdos de los campos de prisioneros soviéticos los atormentarían por el resto de sus vidas. El invierno de la muerte, luchando por la supervivencia en los congelados campos de prisioneros soviéticos. El invierno de 1943 a 1944 marcó uno de los capítulos más oscuros en la historia de los prisioneros de guerra alemanes capturados en Stalingrado. Las condiciones en el cautiverio soviético ya eran terribles, pero a medida que las temperaturas descendían y las enfermedades se propagaban sin control, la supervivencia se volvió casi imposible. Muchos de los improvisados campos de tránsito eran poco más que fosas comunes, donde los prisioneros no morían por balas, sino por hambre, enfermedades y agotamiento. En algunos campos, las tasas de mortalidad superaron el 70%, convirtiéndolos en cementerios de lo que alguna vez fue el poderoso Sexto Ejército. El número exacto de prisioneros alemanes que perecieron en cautiverio soviético sigue siendo un tema de debate. Los registros soviéticos indican que aproximadamente 45.000 prisioneros de Stalingrado murieron en los meses posteriores a su rendición. Sin embargo, estimaciones alemanas sugieren una realidad aún más sombría. Muchos supervivientes testificaron posteriormente que la cifra real estaba más cerca de 60.000 o incluso 75.000. La verdad quizá nunca se conozca por completo, ya que innumerables prisioneros fueron enterrados en fosas comunes sin marcar, sus nombres perdidos para la historia. Lo que es indiscutible es que menos de 5.000 de los 91.000 prisioneros originales lograrían regresar a casa. Para aquellos que lograron aferrarse a la vida, cada día era una brutal prueba de resistencia. La comida era escasa y la ración diaria, si es que llegaba, era apenas suficiente para mantener con vida a un hombre. Una comida típica consistía en una sopa aguada de col, un trozo de pan duro o cáscaras de patata hervidas. Los prisioneros más desesperados recurrían a comer ratas, insectos e incluso restos de basura para sobrevivir. Algunos arriesgaban severos castigos robando comida de los almacenes soviéticos, pero aquellos que eran atrapados eran golpeados o ejecutados en el acto. El invierno ruso era un enemigo tan letal como el hambre. Los prisioneros,
debilitados tras meses de sufrimiento, apenas tenían ropa adecuada. Muchos habían perdido sus botas y se veían obligados a envolver sus pies en harapos para evitar la congelación. Era común despertarse junto a cadáveres congelados, sus cuerpos rígidos y cubiertos de escarcha. La falta total de atención médica significaba que los enfermos morían lentamente, y sus cuerpos eran sacados cada mañana para ser apilados en montones de cadáveres que seguían creciendo. Seguir con vida requería que los prisioneros enfrentaran brutales condiciones de trabajo forzado. Durante las operaciones militares soviéticas, la maquinaria de guerra necesitaba mano de obra adicional, y los prisioneros, aunque recibían raciones miserables, eran utilizados sin piedad. Los supervivientes, con cuerpos ya debilitados, eran obligados a realizar trabajos físicos en canteras, minas y fábricas, soportando temperaturas bajo cero durante jornadas de 12 a 14 horas consecutivas. A menudo los prisioneros morían de agotamiento, pero el sistema soviético tenía un suministro ilimitado de cautivos para seguir explotando. A pesar de ser sometidos a circunstancias absolutamente inhumanas, algunos prisioneros lograron mantenerse con vida. En pequeños grupos, compartían sus escasas raciones y se protegían mutuamente. Los que lograban conservar la cordura recurrían a la oración o repetían historias una y otra vez para evitar perder la razón. Decenas de miles de prisioneros murieron antes de que el invierno alcanzara su punto más cruel. Para los que sobrevivieron, no había motivo de alegría. Simplemente habían soportado otro día en la trágica existencia de los campos de prisioneros soviéticos. Los alemanes de Stalingrado en la propaganda soviética, prisioneros convertidos en herramientas políticas. Stalingrado no fue solo una catástrofe militar para la Alemania nazi, sino también una victoria militar y propagandística para la Unión Soviética. El régimen de Stalin obtuvo un triunfo simbólico con la captura de decenas de miles de soldados derrotados de la Wehrmacht, cuyas orgullosas filas quedaron reducidas a prisioneros hambrientos y congelados. Una vez que las autoridades soviéticas consideraron el tratamiento de estos cautivos, vieron su potencial. Podían ser utilizados tanto como mano de obra como para la guerra psicológica contra el Tercer Reich. Desde el momento en que los prisioneros eran capturados, los interrogadores soviéticos comenzaban a identificar a aquellos que podían ser útiles. Se otorgaba un trato especial a oficiales, intelectuales y soldados políticamente desencantados. A algunos se les prometía mejor comida, trabajo más liviano y mejores condiciones de vida, siempre que cooperaran. Los oficiales de alto rango, en particular, eran sometidos a intensas sesiones de aislamiento psicológico y una manipulación constante, a menudo con amenazas. Una de las armas más efectivas de los soviéticos fue el Comité Nacional por una Alemania Libre, National Comité Freies Deutschland, NKFD. Esta organización, respaldada por la URSS y creada en julio de 1943, tenía el objetivo de socavar el dominio nazi, persuadiendo a los soldados alemanes para que se volvieran contra Hitler. El NKFD se presentó como el núcleo patriótico de los nacionalistas alemanes dispuestos a salvar a su país de la destrucción, en lugar de ser simples marionetas soviéticas. Su mensaje estaba cuidadosamente elaborado. Los verdaderos enemigos de Alemania no eran los soviéticos, sino Hitler y su círculo cercano, quienes habían llevado a la nación a una guerra suicida. Era crucial que los oficiales capturados ayudaran a difundir este mensaje. Uno de los más destacados fue el exoficial de la Wehrmacht Walter von Seydlitz-Kurzbach, prisionero de Stalingrado, quien se convirtió en una de las figuras más visibles del NKFD. A diferencia de muchos de sus compañeros, Seydlitz no sentía lealtad hacia Hitler. Fue uno de los defensores más abiertos de la causa del NKFD, instando a los soldados alemanes a rendirse al Ejército Rojo en lugar de continuar una guerra sin esperanza. Incluso propuso la creación de una legión de la Alemania Libre armada, aunque nunca logró concretar su idea. Otro caso similar fue el del comandante del Sexto Ejército, Friedrich Paulus. Inicialmente, Paulus se negó a cooperar con los soviéticos. Fiel a su deber militar, pasó meses en cautiverio sin aceptar las propuestas de colaboración. Sin embargo, su postura se suavizó a medida que la guerra se volvía definitivamente en contra de Alemania y salían a la luz informes sobre las atrocidades nazis. En 1944,
Paulus rompió públicamente con Hitler y apoyó al NKVD. Pocas cosas fueron más devastadoras para la moral de los soldados alemanes que escuchar en Radio Moscú a su antiguo héroe de Stalingrado denunciando al Führer. Si incluso el héroe de Stalingrado se volvía contra Hitler, ¿qué esperanza quedaba? Sin embargo, no todos los prisioneros alemanes aceptaron la propaganda soviética. El general Karl Strecker, junto con muchos otros oficiales, resistió activamente cualquier intento de cooperación hasta el final. Strecker rechazó trabajar para el NKVD y pasó años siendo torturado en prisión por su negativa a romper su juramento con el Reich. Miles de soldados comunes también optaron por resistirse, eligiendo el sufrimiento antes que la sumisión, incluso cuando las condiciones en el cautiverio eran casi insoportables. El valor propagandístico de los prisioneros alemanes fue extremadamente efectivo para debilitar la moral en el frente oriental y sembrar dudas en la Wehrmacht. Al finalizar la guerra, muchos exmiembros del NKVD fueron vistos como traidores en la Alemania de la posguerra o simplemente desaparecieron en el anonimato. Para quienes colaboraron, su decisión se basó en la supervivencia, la convicción o el simple pragmatismo. La mayoría no tuvo otra opción más que convertirse en prisioneros de Stalingrado, atrapados en la maquinaria de la guerra. Para ellos no había alternativa, solo la sombría realidad del cautiverio. Años en cautiverio, una lucha implacable entre la esperanza, la desesperación y la supervivencia. El final de la guerra en mayo de 1945 no significó una libertad inmediata para ellos, mientras que otros países liberaron a los prisioneros de guerra poco después del conflicto. La Unión Soviética retuvo a decenas de miles de cautivos alemanes durante años, e incluso décadas. Algunos fueron forzados a reconstruir la Unión Soviética, devastada por la guerra y por la paranoia de Stalin, mientras que otros fueron arrestados y condenados como prisioneros. Para estos hombres, la vida en cautiverio fue una prueba de resistencia que muchos no lograron superar. Tras el final de la guerra, la Unión Soviética todavía tenía bajo su custodia a cientos de miles de prisioneros alemanes, incluidos aquellos capturados en Stalingrado, Kursk y Berlín. A diferencia de los prisioneros alemanes en los campos británicos o estadounidenses, que fueron repatriados gradualmente, la mayoría de los prisioneros en la URSS permanecieron en un limbo del que poco se sabía. La devastación sufrida por la Unión Soviética, la destrucción de sus ciudades, fábricas e infraestructura, hizo que la necesidad de mano de obra para la reconstrucción fuera desesperada. Obligados a trabajar en condiciones brutales en minas, canteras y sitios de construcción, los prisioneros alemanes se convirtieron en una pieza clave de este esfuerzo. Para Stalin, el problema de los prisioneros alemanes no era solo una cuestión de trabajo forzado. En su paranoia, temía que los cautivos que tenía en su poder, no solo alemanes, sino también soviéticos que habían sido capturados por el enemigo, fueran posibles traidores. Creía que liberar demasiados prisioneros alemanes demasiado rápido podría desestabilizar el control soviético sobre Europa del Este o brindar simpatizantes a Occidente. Como resultado, miles de soldados alemanes permanecieron en manos soviéticas durante años después de la guerra, y estar atrapados era solo el menor de sus problemas. Las primeras liberaciones a gran escala no ocurrieron hasta 5 años después, en 1950. Para entonces, miles de prisioneros ya habían perecido debido al agotamiento, la desnutrición y las enfermedades. Sin embargo, muchos oficiales y prisioneros de alto perfil fueron retenidos, ya que se los consideraba piezas clave en la diplomacia de la Guerra Fría. A estos hombres se les sometió a programas de adoctrinamiento similares a los esfuerzos del Comité Nacional por una Alemania Libre, con la esperanza de convertirlos en activos valiosos para la Alemania Oriental comunista. No fue sino hasta la muerte de Joseph Stalin en 1953 que el destino de los prisioneros cambió. Bajo su sucesor, Nikita Khrushchev, se intentó dejar atrás la opresión de Stalin y se emprendió un programa de repatriación masiva. En 1955, tras negociaciones con Alemania Occidental, el último gran grupo de prisioneros alemanes, unos 10.000 hombres, regresó a Alemania. La mayoría de ellos eran oficiales de alto rango capturados en la campaña de Stalingrado, algunos de los cuales habían estado prisioneros por más de una década. Sin embargo,
el mundo había cambiado drásticamente para aquellos que regresaban. Muchos encontraron que sus familias y hogares se habían perdido, que sus esposas se habían vuelto a casar y que la sociedad apenas los recordaba. Tanto en Alemania Oriental como en Alemania Occidental, los exprisioneros fueron recibidos con indiferencia o sospecha. Algunos fueron tachados de traidores por haber sobrevivido al cautiverio soviético, mientras que otros lucharon por reintegrarse en una sociedad que prácticamente los había olvidado. El destino de aquellos que nunca regresaron permaneció en el olvido durante décadas. Bien entrado el siglo XXI, se continuaron descubriendo fosas comunes en la antigua Unión Soviética. Sin embargo, las miles de personas que murieron durante los largos años de cautiverio son un recordatorio sombrío de la tragedia vivida. Los supervivientes de la batalla de Stalingrado, las marchas de la muerte y el infierno helado de los campos de prisioneros soviéticos habían resistido lo inimaginable, solo para enfrentarse a la amarga realidad de que para muchos de ellos la guerra aún no había terminado. El regreso del cautiverio. Volver a una Alemania cambiada y dividida. El viaje de regreso a casa fue largo e incierto para los soldados alemanes capturados en Stalingrado y en los años posteriores. La guerra terminó en 1945, pero muchos prisioneros en la Unión Soviética permanecieron en cautiverio durante años, dependiendo de las políticas de Stalin y las tensiones de la Guerra Fría. Las repatriaciones no comenzaron hasta 1948, con una última gran ola en 1955, y muchos de los soldados que regresaban se encontraron con una Alemania que, por más familiar que fuera, ya no reconocían. Las primeras repatriaciones a gran escala tuvieron lugar en 1948, en el contexto del inicio de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética consolidaba su poder en Alemania Oriental, República Democrática Alemana, RDA. Entre los primeros prisioneros liberados estaban aquellos considerados políticamente útiles, los que habían cooperado con grupos respaldados por los soviéticos, como el Comité Nacional por una Alemania Libre. Las autoridades soviéticas los presentaron como antifascistas reeducados para legitimar su control sobre Alemania Oriental y construir un Estado socialista. La mayoría de los prisioneros, sin importar sus verdaderas creencias, no tuvieron otra opción más que asumir estos roles si querían salir del cautiverio. Sin embargo, aún quedaba esperanza para quienes seguían en manos soviéticas. En 1955, el canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, visitó Moscú para negociar la liberación de los últimos prisioneros alemanes. Como resultado de sus esfuerzos diplomáticos, la Unión Soviética permitió el regreso de unos 10.000 prisioneros de guerra que habían estado cautivos durante más de una década. Eran hombres esqueléticos, exhaustos tras años de trabajo forzado, desnutrición, enfermedades y abusos psicológicos. Algunos habían perdido toda esperanza de volver a ver su patria, pero al regresar, descubrieron que Alemania había cambiado tanto como ellos mismos. En Alemania Occidental, los prisioneros fueron recibidos con reacciones mixtas. Aunque hubo ceremonias públicas de bienvenida, la realidad no fue tan cálida. Muchos exsoldados no lograron adaptarse a una sociedad que había avanzado sin ellos. Muchas esposas se habían vuelto a casar, los hijos habían crecido sin sus padres, y la economía de posguerra ya no tenía lugar para los hombres que habían luchado bajo el régimen de Hitler. Peor aún, algunos los miraban con recelo, temiendo que, tras tantos años de cautiverio en la Unión Soviética, hubieran adoptado ideologías comunistas. La situación en Alemania Oriental era diferente, pero igualmente compleja. Solo aquellos prisioneros que regresaron con un firme alineamiento con la ideología comunista fueron bien recibidos por el Partido Socialista Unificado, SD. Muchos de los que ocuparon posiciones de influencia en el gobierno y el ejército eran exprisioneros que habían trabajado con la propaganda soviética. En cambio, aquellos que resistieron el adoctrinamiento fueron marginados o sometidos a vigilancia por parte del Estado. Algunos no soportaron el nuevo orden político e intentaron huir hacia el oeste, arriesgándose a ser encarcelados o incluso asesinados por la Stasi, la temida policía secreta de Alemania Oriental. Sin embargo, más allá del panorama político, muchos prisioneros regresaron con profundas cicatrices psicológicas. Sus cuerpos estaban destrozados por años de malnutrición, trabajo forzado y exposición a condiciones extremas.
El trauma emocional fue aún peor, lo que hoy se conoce como trastorno de estrés postraumático, TEPT, marcó a muchos de estos hombres. En la Alemania de posguerra no había comprensión ni simpatía por ellos. La guerra había terminado y el país estaba en proceso de recuperación, así que muchos exprisioneros optaron por el silencio, pues no había lugar para historias de sufrimiento y cautiverio. No todos los que pasaron años en cautiverio soviético regresaron con alegría. La Alemania por la que habían luchado ya no existía. Estaba devastada y dividida, y el país al que volvieron tenía poca paciencia para los fantasmas del pasado. Para muchos, la verdadera lucha no terminó hasta que lograron regresar a casa. El trabajo sin fin. Prisioneros alemanes como trabajadores forzados en el Estado soviético. El cautiverio no significó descanso ni alivio para los soldados alemanes que se rindieron en Stalingrado. En cambio, fue el comienzo de años de trabajo forzado bajo el régimen soviético. Cerca de 2.000 prisioneros fueron enviados a los gulags soviéticos y transportados en vagones de ganado hacinados hacia Siberia, los montes Urales y las ciudades devastadas de Ucrania y Rusia. No se trataba de pasar la guerra en confinamiento, sino de convertirse en esclavos del Estado soviético, ayudando a reconstruir la misma nación que una vez habían intentado destruir. Al llegar a estos campos de trabajo, los prisioneros eran rápidamente clasificados y asignados a tareas según su condición física. Fueron enviados a minas de carbón, canteras y campamentos de tala de árboles, donde soportaban agotadoras jornadas bajo temperaturas gélidas. En fábricas, ferrocarriles y obras de construcción, otros fueron destinados a ayudar a reconstruir ciudades soviéticas bombardeadas. En los lugares de trabajo forzado más simbólicos, los prisioneros alemanes fueron obligados a limpiar los escombros y reconstruir las mismas ciudades que habían ayudado a reducir a ruinas. Los campos eran brutalmente inhumanos, más allá de lo que cualquier documento podía describir. Los prisioneros trabajaban entre 12 y 16 horas diarias con herramientas primitivas o, en muchos casos, con sus propias manos desnudas. La mayoría de los supervisores soviéticos eran implacables. Muchos habían perdido familiares en la invasión alemana y albergaban un profundo resentimiento. Aquellos que trabajaban demasiado lento o mostraban signos de agotamiento eran golpeados, privados de comida o dejados afuera para morir congelados. El trabajo era incesante y no había escapatoria salvo sufrir aún más. Al final, la desnutrición fue uno de los mayores asesinos en estos campos. Cada día, los prisioneros recibían una ración de sopa aguada de col, unos pocos gramos de pan negro y, ocasionalmente, pescado o un pequeño trozo de carne. Los trabajos en las minas y canteras requerían miles de calorías diarias, pero solo se les proporcionaba una fracción de lo necesario para mantenerse en pie. El hambre los consumía constantemente, obligándolos a buscar desesperadamente alimento, recurriendo a comer ratas, hierba e incluso restos de basura de los guardias soviéticos. La atención médica era prácticamente inexistente. Las infecciones se propagaban sin tratamiento y enfermedades como tuberculosis, neumonía y disentería dejaban cicatrices en los prisioneros. Sobrevivir se volvía aún más difícil con los inviernos extremos soviéticos. Debilitados por la inanición, muchos soldados alemanes se congelaban hasta la muerte durante la noche en sus barracones. Aquellos que lograban superar los inviernos brutales también estaban condenados a los veranos mortales, donde el calor, los insectos y la fatiga hacían que la deshidratación y los golpes de calor fueran letales. A pesar de este sufrimiento incesante, las autoridades soviéticas continuaban exigiendo más de los prisioneros. El objetivo era extraer todo el trabajo posible antes de que los hombres se extinguieran. Demasiado débiles para resistirse, algunos simplemente se dejaban caer en el suelo y esperaban la muerte, sabiendo que su lucha era inútil. Otros intentaban lo imposible, aferrándose a su voluntad y a la esperanza de una eventual liberación. Dentro de la máquina de trabajo soviética, la vida humana no tenía importancia. Para muchos prisioneros alemanes, este trabajo forzado era una sentencia de muerte sin ejecución. Ya no eran soldados, sino bestias de carga, sombras rotas por una guerra que había terminado hacía mucho tiempo. Y cuando finalmente regresaron a casa, las cicatrices del cautiverio, físicas y psicológicas, los acompañarían por el resto de sus vidas. La epidemia de enfermedades.
muerte y sufrimiento en los barracones superpoblados de los campos de prisioneros. En ese momento, el Ejército Rojo se había convertido de manera perversa en un enemigo tan despiadado como las enfermedades que aniquilaron a los prisioneros de guerra alemanes en la vasta red de campos de trabajo soviéticos. Para los sobrevivientes de las brutales marchas hacia el cautiverio y el agotador trabajo forzado, la enfermedad era un asesino impensable. Los campos de prisioneros, abarrotados y sin condiciones sanitarias adecuadas, se convirtieron en criaderos de epidemias mortales. Hombres que habían combatido en el frente ahora luchaban contra el tifus, la disentería, la tuberculosis y la neumonía, con poca o ninguna esperanza de sobrevivir. No había humanidad en las condiciones de los barracones. Los prisioneros eran arrastrados a oscuras y gélidas cabañas de madera, donde miles de ellos dormían hombro con hombro sobre tablones enmohecidos. El tifus, una enfermedad que causaba fiebre alta, debilidad extrema y, eventualmente, insuficiencia orgánica, se propagaba rápidamente debido a las infestaciones de piojos que dominaban los campos. El agua contaminada y los alimentos en mal estado provocaban disentería, dejando a los prisioneros demasiado débiles para mantenerse en pie y en un estado de deshidratación constante. El invierno siberiano, con temperaturas lo suficientemente bajas como para causar congelación severa, debilitaba aún más a los prisioneros, que enfermaban de neumonía debido a la exposición al frío y a un sistema inmunológico deteriorado tras meses de inanición. Los suministros médicos eran prácticamente inexistentes. Los pocos doctores entre los prisioneros hacían lo que podían, pero sin antibióticos, vendajes ni instalaciones adecuadas, sus esfuerzos eran inútiles. Se realizaban procedimientos quirúrgicos sin anestesia y las heridas, si no se trataban de inmediato, se gangrenaban. La tuberculosis se propagaba sin control, con prisioneros tosiendo sin descanso, contagiando a los demás mientras sus cuerpos frágiles se consumían en una lenta agonía. Los guardias soviéticos mostraban poca o ninguna compasión. Para muchos de ellos, los prisioneros alemanes no eran seres humanos, sino símbolos de la devastación que los nazis habían causado en su patria. Las súplicas por medicinas eran ignoradas y aquellos que enfermaban quedaban abandonados en sus literas, demasiado débiles para moverse, sufriendo un castigo silencioso por la guerra que habían librado. Los que se volvían demasiado enfermos para trabajar eran considerados una carga. A algunos se les negaba la comida por completo, mientras que a otros simplemente los arrastraban afuera y los dejaban morir en la nieve. A medida que aumentaban las muertes, los campos se convirtieron en enormes fosas comunes. Sin procedimientos adecuados de entierro, los prisioneros eran arrojados a tumbas colectivas, sus cuerpos apilados unos sobre otros en la tierra helada. En algunos casos, los cadáveres quedaban sin enterrar durante días, acumulándose junto a los barracones hasta que el suelo se descongelaba lo suficiente para cavar. Para muchos, no habría lápida ni marca alguna, solo una fosa anónima donde miles de vidas terminaron en el más absoluto silencio. Tortura psicológica. Los brutales métodos utilizados para quebrar el espíritu de los hombres. El sufrimiento físico causado por el hambre, el trabajo forzado y las enfermedades que padecieron los soldados alemanes capturados en Stalingrado fue solo una parte de su tormento. El sufrimiento psicológico fue igual de insoportable, si no peor. Muchos de los soldados de la Wehrmacht que fueron absorbidos por la maquinaria soviética no solo fueron destruidos físicamente, sino también mental y espiritualmente. El aislamiento, los interrogatorios y una propaganda lenta pero implacable quebraron la voluntad de miles de prisioneros. La desesperanza se propagaba como una enfermedad en los barracones. Lo que muchos prisioneros temían más que cualquier otra cosa era la incertidumbre sobre su destino. Mientras que la mayoría de los prisioneros de guerra en Occidente fueron eventualmente repatriados, los cautivos en los campos soviéticos nunca sabían si algún día volverían a casa. No recibían cartas, no tenían noticias de sus familias y el tiempo se volvía irreconocible en el flujo de estaciones amargas. Algunos eran leales al nazismo, otros simples soldados rasos, pero todos eran prisioneros de un Estado que los veía como enemigos a castigar. Las autoridades soviéticas aislaban a los prisioneros durante semanas o incluso meses, encerrándolos en celdas heladas y sin ventanas, sin más compañía que sus propios pensamientos. Pronto muchos perdían contacto con la realidad,
privados de toda interacción social. Algunos hablaban consigo mismos, manteniendo conversaciones imaginarias con familiares o camaradas muertos hace tiempo. Otros simplemente se hundían en un silencio absoluto, sin pronunciar palabra, salvo cuando se les daba una orden. Los interrogatorios eran igual de implacables. El objetivo principal de los oficiales soviéticos era obtener confesiones, falsas o verdaderas, de sus prisioneros. Acusados de crímenes de guerra que nunca cometieron, algunos prisioneros eran torturados hasta que confesaban y renunciaban a su pasado, jurando lealtad a la causa soviética. Aquellos que resistían eran sometidos a privación del sueño, torturas prolongadas y manipulación psicológica. A algunos se les prometía falsamente la libertad si cooperaban, pero después de cumplir su propósito eran enviados de vuelta a los campos sin esperanza alguna de liberación. La propaganda soviética fue una de las formas más efectivas de tortura psicológica. La reeducación se usaba especialmente contra oficiales de alto rango y prisioneros políticamente influyentes, quienes eran obligados a asistir a interminables sesiones sobre la ideología comunista. Algunos fueron forzados a unirse al Comité Nacional por una Alemania Libre, una coalición soviética creada para atraer a exoficiales nazis a la lucha contra el régimen de Hitler. Algunos aceptaban, ya fuera para obtener un mejor trato o porque estaban demasiado agotados para resistirse. Otros se negaban y eran castigados aún más. Para muchos prisioneros la única escapatoria era la muerte. El suicidio en los campos era aterradoramente común. Algunos hombres se colgaban utilizando trozos de cuerda improvisados o con el cinturón de sus uniformes. Otros salían al frío de la noche, se acostaban en la nieve y simplemente dejaban que el hielo los consumiera. Algunos incluso provocaban a los guardias con la esperanza de ser fusilados, prefiriendo una muerte rápida a una agonía prolongada en cautiverio. No hacían falta escuadrones de ejecución para destruir a un prisionero en el sistema soviético. La incertidumbre interminable, las confesiones forzadas y el deterioro mental fueron más que suficientes para quebrar incluso a los hombres más fuertes. Cuando algunos fueron finalmente liberados, años o incluso décadas después, ya no eran los mismos soldados que una vez marcharon al frente de batalla. Atormentados por los años de cautiverio y los recuerdos de aquellos que no sobrevivieron, se convirtieron en sombras de lo que alguna vez fueron. Los hombres olvidados, soldados alemanes que nunca regresaron del cautiverio soviético. El cautiverio en la Unión Soviética se convirtió en una sentencia de muerte para miles de soldados alemanes capturados en Stalingrado. Muchos murieron miserablemente en los brutales campos de trabajo forzado, pero otros simplemente desaparecieron, dejando sus destinos perdidos en la historia. Décadas después, sus familias seguían sin respuestas. Sus nombres se habían extraviado en los archivos soviéticos, no tenían tumbas marcadas y habían sido olvidados. La magnitud de estas desapariciones es asombrosa. De los 91.000 soldados alemanes que cayeron en manos soviéticas en Stalingrado, menos de 6.000 tuvieron la oportunidad de regresar a su patria. Muchos fueron ejecutados poco después de rendirse, sus cuerpos arrojados a fosas comunes, o murieron de hambre, agotamiento y enfermedades. Sin embargo, de miles más nunca se supo si vivieron o murieron. Se cree que muchos perecieron en remotos campos de prisioneros, sin que sus nombres fueran registrados, sus restos enterrados en la tierra helada de Siberia o bajo los escombros de ciudades devastadas por la guerra. Otros fueron trasladados a lo más profundo de la Unión Soviética, donde su identidad fue borrada mientras eran forzados a trabajar en minas, bosques y obras hasta morir en el anonimato. Los desaparecidos fueron prácticamente abandonados en Alemania, con su economía en ruinas y su integración con el mundo occidental como prioridad. Alemania Occidental tenía poco interés en exigir el regreso de cada uno de ellos. En 1955, cuando el canciller Konrad Adenauer logró la liberación de miles de prisioneros, aún quedaban miles sin ser contabilizados, reducidos a cartas sin respuesta y recuerdos olvidados. Para sus familias, la guerra nunca terminó, solo se convirtió en un sufrimiento interminable de incertidumbre. En Alemania Oriental, el trato fue diferente para los prisioneros que regresaban. Solo aquellos que habían sido reeducados en el cautiverio soviético fueron bienvenidos en el régimen comunista bajo control soviético. Muchos de los retornados se convirtieron en herramientas políticas
exhibidos como ejemplos de cómo la nueva Alemania debía aceptar el socialismo y rechazar su pasado nazi. Aquellos que se negaron a cumplir con la ideología soviética fueron marginados, considerados traidores o incluso sometidos a más torturas. Para el Estado, eran una de dos cosas: reliquias inconvenientes de una guerra perdida o héroes del nuevo orden. Algunos soldados alemanes capturados fueron los últimos en ser liberados, permaneciendo en cautiverio hasta mediados de la década de 1950. La mayoría de los prisioneros de guerra fueron repatriados en 1948, pero miles permanecieron en los campos soviéticos por otra década. Con o sin pruebas, muchos fueron acusados de crímenes de guerra. Oficialmente, nunca se presentaron cargos contra ellos y, en muchos casos, ni su país de origen ni la Unión Soviética reconocieron su existencia. Algunos exsoldados regresaron en los años 50, pero ya no eran los mismos hombres. Sus cuerpos parecían más viejos de lo que eran y sus mentes estaban destruidas por los horrores que habían soportado. Las familias de los que nunca regresaron quedaron con un silencio aplastante. Sus cartas nunca recibieron respuesta. Las investigaciones de la Cruz Roja no ofrecieron información y la Unión Soviética se negó a revelar cuántos prisioneros murieron en sus campos de trabajo. Décadas después, se han encontrado fosas comunes en Rusia, Ucrania y Kazajistán, revelando los restos óseos de soldados alemanes que nunca tuvieron una muerte oficialmente reconocida. Stalingrado no fue solo un campo de batalla, sino también un escenario de la historia y de sus víctimas. Su pérdida quedó oculta tras agendas políticas, sepultada bajo décadas de tensión de la Guerra Fría y cambios en las prioridades nacionales. Su historia completa aún no ha sido contada, y sus nombres solo son susurros en el viento que pasa sobre las tumbas sin nombre del este. Quizás la tragedia más espantosa de la Segunda Guerra Mundial sea el destino incierto de los soldados alemanes capturados en Stalingrado. De los 91.000 que se rindieron, menos de 6.000 volverían a ser vistos en Alemania. El resto murió en las brutales marchas, en los barracones infestados de enfermedades o en los interminables campos de trabajo de la Unión Soviética. Sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes, sus nombres escritos en tumbas sin marcar y su sufrimiento sepultado bajo capas de secretismo político. Para aquellos que lograron regresar, la cicatriz del cautiverio nunca desapareció. Cargaron con el peso de la pérdida de sus compañeros, los años que les fueron arrebatados y los dolorosos recuerdos de una guerra que para ellos nunca terminó. Sin embargo, su historia no es solo un relato de sufrimiento, sino un testimonio del costo humano de la guerra. Nos obliga a enfrentar las brutales consecuencias del conflicto, incluso para aquellos que se encuentran al otro lado de la tumba. De lo contrario, si olvidamos su destino, corremos el riesgo de repetirlo.